Muy buenos días a todos y esta mañana tengo el placer de presentaros a alguien que conocí en Tenerife, en Inmofelicidad. De hecho, aprovecho para enviarte un saludo, Efren, porque fuiste un poco la persona que nos puso ahí en contacto sin saberlo y que lleva el oficio en la sangre. Se trata de Horacio Sánchez, desde Santa Cruz de Tenerife, con más de 15 años en el sector inmobiliario y más de 10 además transformando profesionales con trayectoria en entornos de mucho rendimiento, tipo Remax, Keller Williams, y de ahí sale una convicción que va a ser el hilo, creo, de la sesión de hoy, que es el talento sin sistema se agota, la disciplina con método se sostiene. Horacio, bienvenido, ¿qué tal estás? Hola Gerardo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. La verdad que bien, contento y agradecido por la oportunidad de charlar un poco y poner puntos de claridad en esta situación que preocupa a muchos, que es la parte de la captación. Falta producto, pero en realidad hay muchas casas que se venden. Ujú. Así es, porque también en Santa Cruz, ¿no? En Tenerife, creo que lo que tú vives es algo similar a lo que nos trasladan todos los clientes en Península, por supuesto también en islas, pero que es que la situación se ha puesto realmente complicada, ¿no? El producto no ha parado de bajar y al final, como me decía a mí un cliente, tienes la panadería, pero si abres y no tienes pan que vender, difícilmente vas a sobrevivir. Uy, mira, y has tocado aparte un punto fundamental, que, que con el ejemplo de la panadería, eh, quien no tiene harina no puede hacer pan. Y la harina está en cómo activas tu generación de lead y tu generación de contacto. Esa es la harina. Entonces, en este punto fundamental, tenemos que tener esas herramientas activas de forma permanente, que son las fuentes de prospección, que pueden estar apoyadas por la IA, pueden estar apoyadas por Creator, con un gran desarrollo para poder facilitar los procesos, pero evidentemente hay que tener todas las fuentes activas y tener muy claro qué hacer para que nunca se agote la harina. Porque por más que querramos tener pan en la panadería, si no tienes harina no podrás hacer esos panes. ¿Qué haces, no? Directamente, Horacio, por ir a la pregunta que yo creo que muchos de los que nos escuchan ahora se hacen, ¿no? Tú llevas 15 años en esto. Cuando te sientas Bien. con un agente que no capta, ¿qué es lo Ujú. primero que sueles ver ahí que está roto o que no funciona? Bueno, generalmente hay una falta evidente de acción, pero muchas veces la acción tiene que venir acompañada de una buena energía, desde donde tú haces esa acción. Entonces, dentro de mi programa, yo estoy muy enfocado en la parte, en la base vital de la gente, qué es lo que te mueve a hacer todo lo que tienes que hacer, cómo afrontas tu día, cada día. No es, no es la etapa en la que estás viviendo, no es la época, porque evidentemente todos estamos eufóricos cuando salimos de notaría. Todo Total, es es el fiesta. momento cumbre. Claro, es el momento cumbre, pero no nos podemos olvidar que la notaría es consecuencia, no es el objetivo real. El objetivo real es alimentar tus fuentes y hacer un trabajo profundo día a día. Y ahí es donde realmente fallamos, porque no siempre tenemos la energía a tope. Y creo que es muy importante el trabajo personal primero, el previo, en donde me preparo para afrontar el día a día. A ver, no hace falta que digamos que el agente inmobiliario está, o el agente, el gerente, el líder de equipo, los coordinadores, coordinadoras. O sea, estamos sometidos a una alta presión diaria. Y esa alta presión viene motivada porque todo está lleno de imprevistos. Y debo aceptar que hoy voy a tener 4 o 5 imprevistos. Pero si mi energía no está equilibrada, evidentemente esos imprevistos se van a transformar en un problema. Y yo en realidad los trabajo para que se transformen en un desafío. Cuando tú transformas en desafío, eso es imprevisto, cuando tú transformas en desafío todo lo que tienes que hacer durante el día, evidentemente la energía es totalmente diferente.
Por ¿Tú eso dirías que hay que catalogamos. preparar, Horacio, eso? Porque a lo mejor alguien que nos está escuchando ahora dice, Sí, bueno, pero realmente esto no soluciona que haya más o menos producto, ¿no? Haciendo un poco de abogado del diablo aquí. no, no, Eh, no, pero realmente, perfecto. ¿cómo influye, o sea, cómo en tu experiencia realmente preparar esa base que comentas puede influir luego en el resultado final sin que eso influya directamente en el mercado? Mira, ahora mismo, si una persona inicia el día pensando que el mercado está complicado, ¿cómo será su actitud? ¿Cómo será su comunicación? ¿Cómo será su lenguaje corporal? ¿Cómo será la energía que irradia? Pero si yo me preparo previamente para saber que todo lo que me venga es lo que es y lo voy a aceptar tal y como está, pero evidentemente estaré a la altura porque a nosotros nos pagan por resolver. Un cliente te contrata por resolver, ¿qué? Sus inquietudes, sus dudas, las dificultades que se presentan en el camino. Evidentemente todo va a estar acompañado con una propuesta de valor, pero qué tal resolutivo eres? Si esa energía viene precedida de un pensamiento en el que, uff, este cliente complicado, tu cerebro automáticamente, pum, 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 se ordena para la defensa, se ordena para preparar el terreno en lo seguro. Entonces vas a estar siempre a a la expectativa de a ver cómo va a responder, a ver si le caigo bien. Y evidentemente nosotros, si no nos hemos preparado previamente, no vamos a tener la energía, la fuerza necesaria para poder hacer lo que toca. Ujú. Si eso lo trasladamos a la parte de las tareas importantes que generan gran impacto en los resultados, pasamos a hablar de el trabajo del granjero que ya en su momento hemos hablado. Si yo compro un terreno porque quiero cultivar, no puedo esperar a que el siguiente día de comprar el terreno recoger frutos. Y encima me quejo porque, claro, está tan mal todo que mira la sequía, mira el suelo, esto no va a dar nada, pero resulta que primero no he estudiado el terreno, qué se puede dar. Segundo, no lo he preparado. Tercero, tengo las herramientas oportunas para poder arar, abonar, regar, cuidar. Entonces, todo este trabajo previo, evidentemente, no te da un resultado inmediato. Y nosotros ahora estamos acostumbrados y estamos en una época en que eh, la dopamina se calma a través de el scrolling, ¿no? A través de hacer eh, gestos y acciones muy específicas para ver si encuentro un resultado. Y esto es un trabajo de secuencia a fuego lento. ¿Dirías que hay un problema entonces ahí de seguimiento? Es decir, a lo mejor un agente inmobiliario, siempre pensando en la gente que nos escucha, en nuestros clientes de Creator, en personas que a lo mejor luego vean este Sí, vídeo y que sí, trabajan la profesión, que realmente te centras como en una campaña de decir, no sé, voy a hacer reels en redes sociales. Entonces lo haces durante 2, 3 meses, como no te claro, funciona, cambias a otro sitio, ¿no? Con lo que tú dices del scroll. perfecto. Ahora voy a contratar, ¿qué te digo yo? Voy a empezar a utilizar Creator, ¿no? Para que intentar que haga una prospección, que contacte vía WhatsApp, lo pruebo 2 meses, como no me funciona, voy a otra cosa. Ahora lo que voy a hacer es irme a administradores de fincas a ver si dándole aquí un dinero me pueden, por referidos, me pueden llegar algo. 2 meses y no funciona. Claro. ¿Dirías tú que eso es clave a la hora de tener los resultados? Es decir, con el ejemplo de la granja, ¿deberíamos como ampliar más? ¿O ves tú que suele ser un fallo que no insistimos o no estamos el suficiente tiempo como para tener resultados concluyentes de la acción que estamos haciendo y que tenemos que tener más paciencia? ¿O lo mismo, porque alguien dirá, sí, sí, pero yo me puedo pasar aquí un año haciendo reels y 0 euros de facturación? Y a lo mejor ese no es el sentido. ¿Cómo lo ves tú, esta disyuntiva entre focalizarte mucho o hacer muchas mini pruebas distintas a ver cuál te funciona mejor? Mira, fíjate, has tocado un punto clave. Hacer muchas pruebas a ver cuál funciona mejor te hace trabajar desde la necesidad. A ver, Y cuando, desarrolla esto, que es fíjate, interesante, fíjate, Horacio. tú cuando haces pruebas porque esto no te funciona, vas y toca otro palo.
Y como este no me funciona, va y toca otro palo. ¿Por qué lo estás haciendo de esa manera? Porque lo estás haciendo desde la necesidad. Y nosotros lo que necesitamos es tener método, disciplina, consistencia y evidentemente formarme. Tengo que tener conocimiento. A mí Creator me puede dar absolutamente todas las herramientas porque me va a acompañar en un objetivo claro que tengo. Y yo puedo tener generación de lead, puedo tener seguimiento, puedo tener informes valiosísimos que este cliente está a punto de caramelo, pero si yo no estoy siguiendo con una intencionalidad hacia dónde quiero ir, evidentemente no voy a cumplir la función del granjero. El día que toca regar, no vas a regar. ¿Por qué? Porque vas a depender de la necesidad. Y cuando uno trabaja desde la necesidad, necesita resultados ya. Y aquí el objetivo es trabajar desde la coherencia y tomar decisiones que van a afectar los resultados en un futuro inmediato. Pero no puede estar con una sola fuente de prospección. Casualmente, hace una semana hicimos un taller que se llama La Fábrica de Oportunidades y tiene que ver con las fuentes de prospección dormidas. Y muchas, caemos, muchos asesores, muchos agentes, porque yo puedo estar dentro de lo que es la parte de la capacitación, la parte del mentoring, pero sigo teniendo mi pasión por la consultoría inmobiliaria y por vender casas. Me encanta ayudarle a una persona a conseguir su objetivo, a aclarar sus ideas, a solventar las dudas y sobre todo a solventar lo que se presenta en el día a día. Para mí un reto, una dificultad, un cliente difícil es todo emoción. Pero si vamos al lado de cómo generar negocio y cómo mantener esa fuente de prospección siempre vivas, primero tengo que determinar cuál es la fuente que más negocio me da. Perfecto, esa la potencio, la mantengo, pero cuál es, y muchas veces suele ser la de referidos. Te lo iba a decir, Horacio. No, no sé si, bueno, si alguien quiere ponérnoslo en el comentario cuál es su fuente principal, pero a mí lo que me llega de la mayoría de compañeros de muchas partes de España es que realmente referidos suele ser la que más mueve. Yo entiendo que es normal, nosotros también con Creator, quienes nos recomiendan y vienen a través de una recomendación, es una conversión en cliente muchísimo más fácil porque ya muchas objeciones ya están rebatidas, con lo cual aquí es igual. Quiero decir, si alguien tiene esa fuente, que creo que eso va a ser muy frecuente, que referidos es la máxima, ¿qué le aconsejarías ahí? Es decir, mi semana tiene las horas que tenga, ¿vale? No me voy a entrar en horas porque algunos sé Sí, que invierten bastantes y decir bueno, 40 puede ser un insulto. sí. Pero en el sentido de que si mi fuente principal de prospección son referidos, ¿qué debería hacer como agente? ¿Enfocarme más ahí o dejar esa fuente trabajándola igual y liberar tiempo para intentar diversificar por si el día de mañana esa fuente falla? ¿Qué le aconsejarías tú ahí en ese caso, Horacio? Mira, hay una parte que es fundamental que tiene que ver con lo fácil. Y el cerebro va a buscar lo fácil. Y el referido es como un cliente regalado. Yo puedo alimentar esa fuente y lo dije antes. Mira, si a ti la fuente de referido te funciona, es fundamental seguir trabajándola y potenciarla. ¿Y cómo se potencia? Manteniendo vivas esas relaciones. Échale aire a la brasa. Que no se apague. Tienes que mantener vivas las relaciones, sobre todo esas que han dado un muy buen resultado. Nosotros conseguimos grandes referidos o grandes referencias cuando el proceso ha sido correcto, hemos sido profesionales, hemos sido honestos y quizás no hemos vendido con esa persona o no le hemos podido conseguir la casa. Pero esa gente se quedó tan encantada con el servicio, y aquí entra la parte de experiencia cliente, que te va a recomendar sí o sí. Pero hoy es una fuente. ¿Cuánto dinero hay escondido en las bases de datos? Porque la base de datos está muerta. Yo puedo incorporar base de datos de 1.500 contactos que tengo a lo largo de los últimos 5 años, por ejemplo. Compradores, vendedores, pero más compradores que vendedores. Pero esos compradores conocen gente.
Y esos compradores en algún momento van a tener que vender o dentro de su entorno posiblemente necesiten servicio inmobiliario. Hay una fuente de prospección dormida, una fuente de negocio que está dormida, que es la base de datos. La segunda es la presencia en zona o la segunda es que la gente te vea. Detrás de una pantalla, detrás de, no pasarán cosas extraordinarias. Lo extraordinario ocurre en la calle, ocurre en el cara a cara. Antes lo hablábamos, hace 2 meses no nos conocíamos y hoy estamos dando un webinar juntos. Hicimos una campaña, te presenté, contraté una publicidad en donde tú entraste. No, No, no. simplemente nos saludamos y coincidió la energía. Porque tú no sabías lo que yo hacía y yo conocí lo que tú hacías en tu ponencia. Ujú, ujú, Pero ya habíamos hablado antes. Es un tema de energía. ¿Cómo sales a la calle? ujú, ¿Qué emoción tienes con la persona que vas a conocer y que no te ha visto nunca? Entonces, a eso es lo que voy. Nosotros podemos tener fuentes de prospección activas, pero tengo que vigilar cuáles son las que a mí me pueden aportar negocio. Todas pueden aportar negocio, unas más, otras menos, y otras hacen la función de la ficha de dominó. Una presentación y una tarjeta fue la ficha más pequeña que nos llevó hoy a mover otra ficha en donde hemos tenido un mes de reuniones, hemos tenido charlas muy productivas, hemos tenido charlas constructivas y hemos terminado hoy haciendo un webinar que quizás más adelante nos lleve a hacer algo juntos, ¿sí? Pero la ficha más pequeñita cayó cuando nos presentamos y cuando charlamos la primera vez. Bien, esa ficha de dominó es la que hay que mover. Esa es la que hay que empujar. ¿Y cómo se empuja? Con una tarjeta, con una presentación, con decir, mira, estoy en la zona, estoy buscando una propiedad y quizás usted conoce por qué es del barrio, mi nombre es Horacio, me encantaría ayudar si tiene a alguien que necesite algo del sector inmobiliario. Deja una tarjeta, deja un flyer. Siempre hay un motivo para decir lo que hago. Siempre hay una oportunidad para decir lo que hago. Pero no desde la necesidad, sino desde el aporte. Si no aportas, si no eres generoso, no vas a romper la barrera del cliente que está cerrado o del conflictivo. ¿Por qué catalogamos a un cliente que es conflictivo? Porque no es fácil. Y el cliente que no es fácil, hay que trabajarlo, pero desde la calma, desde la claridad, desde el aporte. No desde la necesidad, porque cuando es desde la necesidad, le vas a pedir la cita inmediata. Y ese cliente ha recibido 20 llamadas hoy que quieren la cita. ¿Cómo te diferencias? Ese es un tema muy interesante, Horacio. Pongámonos en la Sí, piel del propietario. ¿Qué, sí. qué tiene que ver y qué tiene que sentir esa persona para pasar de estado déjame pensarlo a vale, avancemos? Lo más importante es, si bien hemos hablado de escucha activa, lo más importante es tener la capacidad de escuchar sin necesidad de ponerle las respuestas al cliente cuando tenemos la oportunidad de hablar. Pero es que muchas veces no nos da ni siquiera, no nos abre la puerta. El objetivo de un agente inmobiliario es sentarte a la mesa del cliente. Eso no lo va a hacer la IA, pero la IA me va a acompañar hasta llegar a ese proceso. La IA me va a facilitar el trabajo. La IA me puede ir marcando camino o me puede aportar recursos para que yo pueda aportar valor a ese cliente y entrar en el modo aporte. Porque si no, necesitamos Solo el tener... cliché, Horacio, por si estás de acuerdo, porque ahora estoy relacionando cosas, ¿no? Que comentabas, decías, lo Sí, que a ti y a mí nos ha llevado a esto, al final ha sido esa conversación en sí, Inmofelicidad, con sí, Efren, en sí, Tenerife, y una tarjeta, y a partir de ahí se sí, desarrolla. La IA, yo como lo veo en este caso, es lo mismo, es como esa tarjeta, es decir, eh, poniéndonos en nuestro caso, porque IA sí, evidentemente es súper genérico, ¿no? Pero en el caso de Creator es que generemos esa primera contactación, ese contacto vía WhatsApp, esa es la sí, tarjeta, la mayoría no contestarán,
pero Bien, los pocos que contesten es la semilla que inicia esta rueda hacia poder acabar en una conversión, es decir, en una perfecto. captación, que serán los menos, porque por el camino se irán cayendo. Pero es como ese disparador hacia la pregunta en la que estábamos, por no desviarnos, ¿no? De decir que cómo puedes pasar de ese estado de, bueno, me lo estoy pensando un poco, ¿no? A decir, bueno, avancemos con esto. El- es muy, muy, muy importante entender qué está defendiendo el cliente. Entonces, la primer ficha a mí, Creator, me la puede tirar y empieza el proceso, que puede ser a través de un WhatsApp que me contestan. Pero el objetivo principal de la gente no es cerrar ya la visita, la cita, llevar los contratos, llevar las presentaciones. No, primero mi objetivo principal y es la recomendación que yo doy es lo que debes lograr es que el cliente no te descarte, porque viene saturado de ofertas todas iguales. Todo el mundo llama para una cita, todo el mundo llama para ayudarle a vender la casa, todo el mundo llama para enviarle una valoración. No, a ver, espera. Primero, conoce qué dice el cliente, conoce qué le preocupa, conoce qué intenta proteger, cuál es su energía. Porque si el cliente no te conoce todavía, no ha creado un mínimo vínculo. Y un cliente te abrirá la puerta cuando ya hay un síntoma de confianza. Entonces, mi actitud siempre tiene que ser desde la generosidad y desde la calma, porque ahí es cuando puedo ser amable. Pero ¿qué pasa si un cliente dice, no, no quiero, quiero vender solo, estoy harto de los agentes inmobiliarios? ¿Por qué crees que te dice eso? Primero porque está saturado, pero segundo, porque no te conoce. Porque si te conociese, no te hablaría así. Entonces, creo que primero gana el corazón del cliente, luego la mente. Esa es la clave. Y se gana el corazón del cliente siendo generoso. Aporta la información de valor. Dale cuáles son las preguntas clave para poder filtrar a un cliente comprador. Dale pequeñas guías. Dale un apoyo que le permita ver que contigo puede ser más seguro el proceso, hasta que se puedan sentar a charlar. Me interesa un punto, Horacio, porque Bien, me lleva a una conversación que tuve hace unas semanas con un cliente, ¿no? De Creator. Para quien no lo sepa, y pues muy resumidamente, que no quiero hacer aquí la cuña publicitaria. Pero bueno, con no, Creator tú puedes programarlo para que contacte con determinados propietarios automáticamente vía WhatsApp sin tú hacer nada y sí, les envía un mensaje de WhatsApp y espera respuesta para avisarte. Si la respuesta es positiva, te dice, oye, aquí se inicia una conversación o no. Tú puedes adjuntarle algo. sí, Entonces, Horacio estaba comentando, ¿no? Oye, puedes darle cuáles son, por ejemplo, cómo filtrar al comprador, ¿no? Creo que lo has dicho así. sí, O sí, sea, sí, puedes darle cosas. Esta clienta me decía, no, no, yo no voy a, yo no, pero ¿qué pasa si no me contesta? Yo le he dado una guía para que haga esto, le he dado unas imágenes hechas con vuestro software, le he dado cosas gratis que sí, luego él utiliza y no me dice nada. Y estaba preocupada por eso y le dije, mira, la decisión es tuya, pero yo lo que creo es que esto a ti te va a costar muy pocos segundos de tu tiempo, porque luego esto va a estar en automático. Es que esto va a estar trabajando por ti. Con lo cual, con tan poco esfuerzo, ser generoso, aunque luego lo utilicen, no te avisen y te engañen, solo por el resultado de que habrá un pequeño porcentaje que sí que lo agradezca, que va a acabar en captación y que eso van a ser, pues, varias decenas de miles de euros de facturación, pues lo mismo esos pocos segundos han merecido la pena.
¿Qué le dirías tú, Horacio, a esta persona que era muy reticente, justo creo, a ser Ujú. generosa, que también lo entiendo porque dices, oye, la gente se va a aprovechar de mi trabajo, pero ¿tú qué le dirías a esta persona? Decir, mira, no tengas miedo, tú envíaselo, dale información, dale esta guía de cómo filtrar los compradores, de cómo vender bien el inmueble, y si luego Sí, no quiere trabajar contigo, no pasa sí. nada. O sí que pasa. ¿Tú qué pensarías, Horacio? Que esto me interesa. Mira, primero, cuando yo aporto y doy una información gratuita, totalmente generosa, en realidad lo que estoy diciendo, mira, no tengo ningún problema en compartir contigo mis conocimientos, pero esa persona no va a saber cómo aplicar. Muchas veces se crea necesidad cuando tú aportas. Mira, ¿y cómo es esto? No hay nada más importante en una primera visita que conseguir la segunda. Imagínate, le dices eso a un propietario. Y el propietario dice, sí, pero ¿cómo consigo la segunda? Con seguimiento, con aporte de valor al cliente comprador. Eso no lo saben hacer. Entonces, muchas veces ese regalo es un regalo que crea necesidad, porque el cliente no va a saber cuál es el siguiente paso. Vamos a la IA. Desde enero a hoy, ¿cuántos clientes crees, compradores o vendedores que tú ya tienes, no se han apoyado en la guía para saber lo que tienen que hacer? Todos. Y tú vas a venir con las mismas respuestas que ellos ya tienen. Pero hay una gran diferencia. Yo como profesional inmobiliario sé interpretar lo que me dice la guía y sé tomar decisiones sobre lo que me dice la guía y recomendar sobre lo que me dice la guía. El cliente propietario particular o el comprador particular solamente tiene información, interpreta y decide, necesita un profesional. Entonces, ¿cómo vamos a competir nosotros? Vamos a competir así. A ti te da miedo entregarle un dossier. A ver, depende del perfil del cliente. Porque hoy vamos a ganar adeptos o vamos a ganar clientes, vamos a ganar confianza, vamos a ganar recomendaciones si has entendido cómo comunicar con el cliente. Dentro del programa tengo la base de influencia y la base de influencia es cómo comunicas porque eso mejora la experiencia cliente. Pero ¿qué pasa? Que yo soy un baby boomer, nacido entre los 60 y 70 y tengo clientes que son toda generación Z, 30 años, que quieren comprar su primera vivienda. ¿Cómo me voy a comunicar con ellos? Claro, si yo no entiendo qué valoran y cómo comunican, evidentemente no va a haber una conexión, no va a haber un vínculo. Entonces, si vamos al punto en el que yo te doy información, porque a mí Creator me está aportando ACM, me está aportando informes de zona, me está aportando cómo se vería la casa si la reformas, un home staging virtual, me está aportando un montón de información, evidentemente lo puedo compartir, pero muy poquita gente va a saber cómo hacerlo y cómo interpretarlo. Porque la IA te va a dar desarrollo general. Y aquí estamos hablando de tu casa. Y estamos hablando de tus necesidades, de tus miedos, de tus preocupaciones. Y hay otra cosa que es importantísima. Tenemos que entender que el 80% de las transacciones que vamos a hacer o el 80% de todas las operaciones está sostenido en la parte emocional. Y el 20 está en la parte práctica, técnica, documental, el saber hacer, la parte jurídica. Sí, está ahí, porque para eso somos nosotros los profesionales que vamos a guiar el proceso para aportar unas garantías y seguridad hasta que se llegue a notaría y la postventa. Pero la parte emocional se empieza a alimentar con esas pequeñas acciones de generosidad.
¿Qué más da que esa persona utilice tu herramienta? ¿Qué más da? Hazlo desde el corazón. Porque si tú lo haces para esperar un resultado, no lo hagas. Ujú. Hazlo desde la generosidad, o sea, porque si lo haces desde la generosidad, tu acción es honesta y tu energía es perfecta. Sí, 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 estoy de acuerdo. Además, está, no sé si lo llegué a comentar contigo, ¿no? Lo del el principio de Cialdini, este de la reciprocidad, ¿no? Oh, Que, bueno, claro, es imagínate. como todos esperamos algo a cambio. Mi socio me gustaba mucho porque siempre lo comparaba con ir a la charcutería y que te decían, oye, ¿quieres probar un poco de este queso? Entonces, claro, te lo daba gratis, tú te lo comes, pero oye, si te ha gustado, te lo acabas de comer, te lo ha regalado de buena fe, pues a lo mejor dices. Pues ponme 200 gramos. Ya está, ¿no? Quiero decir, la inversión del el charcutero te lo ha dado y a lo mejor no factura nada, no te va a vender nada. Ya ha perdido Claro, 1 gramo de queso en dártelo. Pero al final lo que hace es ese gesto, reciprocidad. Yo estoy de acuerdo, que al final con lo bueno aquí de este tipo de acciones con Creator, de hacer un informe de valoración, son segundos. Un homestaging virtual son segundos. El poder enviar un PDF con una guía, como tú decías, para ver cómo filtrar los compradores, es hacer el PDF, que vale, eso no son segundos, pues son unos cuantos minutos de sí, hacerlo, pero enviarlo a 200 personas es cero tiempo, porque lo va a estar enviando ahí ese claro, becario, digamos, ese robot, lo de Creator. claro, pero, Con lo pero cual, fíjate una cosa, perdona dime, dime, que sí, te sí, sí. interrumpa, Gerardo. Cuando envío, siempre la recomendación es que cuando envías una información, que puede ser una guía, que pueden ser unas preguntas, es porque el cliente ha aceptado que se las envíe. Ah, vale, Le buen Sí, punto. claro. Yo, Ujú. yo, yo ya tengo la primer ficha. El cliente me ha contestado. Ahora sí puedo llamarle o le puedo enviar un WhatsApp diciéndole, hola, ¿qué tal? Soy Horacio. Ayer le pasé este mensaje y quizás pueda serle útil en el proceso de venta. Posiblemente quiera vender solo. Perfecto, pero estoy para ayudar y aclararles dudas. ¿En dónde está encontrando más reticencia en la venta? ¿Qué cree que se ha bloqueado? ¿Por qué cree que ahora no ha vendido? Veo su historial y veo que hace 6 meses que está intentando vender. ¿Qué pasa? Porque generalmente la venta es más ágil. ¿Qué cree que está pasando? Fíjate, son preguntas en las que desde la amabilidad estoy intentando conseguir qué le preocupa, dónde tiene una batalla que no está resolviendo, qué le falta o qué carencia tiene. Entonces, cuando yo encuentro el dolor, le digo, bueno, mire, le voy a pasar esto que seguro le va a ayudar, pero no se queda solo ahí. Porque cuando yo le paso, veo que lo lee, pero no contesta nada, a los 2, 3 días, ¿qué le pareció el informe? ¿Tiene alguna pregunta sobre ello? ¿Es buen momento para vernos? A ver, hay muchas formas para poder provocar un cierre, pero yo ya tengo la puerta media abierta. Ujú, ujú. Lo que no puedo hacer es mandar informes sin tener autorización y sin saber el cliente quién soy, porque lo único que voy a lograr es el bloqueo. Ujú. Sí, Recuerda mira. la primer pauta que te comenté. Mi primer objetivo es que el cliente no me rechace, Ujú. porque ya lo Uy, tienen de rechazo automático. ¿Cuántas empresas de telefonía te llaman al día? sí, infinidad, claro, para ¿Cómo lo ofrecerte rechazas? eso. Ujú. ¿Cómo lo rechazas? De forma automática. Sí, sí, no, ¿Pero por no, qué? no escuchas, ni siquiera quieres escuchar la propuesta. Bien, pero ¿sabes por qué? Porque la emoción que percibes es la de me quiere trancar, me quiere vender, quiere que firme el contrato. Y no es quiere aportar, me quiere ayudar. Esto puede ser interesante, porque yo Ujú, puedo pasar, ofrecerte un informe, o ofrecerte una guía, o ofrecerte unas pautas de publicación, por ejemplo. Veo que la publicación está fatal, o simplemente decirle, mire, mi recomendación es que ponga la primera foto que no sea la del baño. ujú. Tú tan simple con esa parte ya logras la reciprocidad. Y la reciprocidad puede ser muchas gracias. Ese muchas gracias, ¿sabes lo que es? Te acaba de abrir un poquito la puerta. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Entonces, a eso voy.
Si la generosidad es desde la parte honesta, mira, es que me encantaría ayudarte. Evidentemente va a llegar un momento en el que yo me pueda sentar a la mesa y demostrar el valor que tiene trabajar conmigo. Demostrar el valor que tiene trabajar conmigo. ¿Por qué? Porque el valor viene motivado de qué errores vamos a evitar si trabajamos juntos. ¿Qué riesgos evito para ti? Recuerda que la venta es todo preocupación. Imagínate si te estás quitando la muela tú solo. Es que a mí me duele la muela, voy al dentista. Y usted se está quitando la muela con una pinza. Ujú. Entonces es Claro, pues todo no, preocupación. no es consciente, si hiciera eso, de los Imagínate. riesgos que tiene arrancarse una Eh, muela. Pero en nuestra sociedad ya somos conscientes de que tiene muchos riesgos arrancarse la muela y por tanto vamos al profesional. Posiblemente es claro, un buen símil, Horacio, me gusta el hecho de que a lo mejor a la hora de vender un inmueble no conocemos los riesgos y nosotros como agentes, bueno, me he incluido como agente, pero bueno, sí, eh, sí, vamos a ponerle en relevancia esos riesgos. Y quería hacer un matiz, ¿no? Porque había una clienta que me escribía que justamente estaba muy de acuerdo en el comentario que hacías, Horacio, porque ella decía que usaba Creator, que en la primera iteración ella simplemente iba al dolor, es decir, oye, lleva más de tantos meses sin vender la propiedad, entonces atacaba con ese estupendo. primer mensaje. Y cuando él abría la puerta, me comenta que ella es cuando está utilizando el enviar las fotos del homestaging virtual, de la guía en PDF y empezar a Bien, enviar más información. Es bien, decir, bien. escalonarlo y ir abriendo la puerta, pero siempre desde un punto de vista, si no lo veo mal en este caso, Marta, que sea poco a poco, es decir, que vayamos abriendo esa puerta poco a Es poco. que, es que la confianza se gana de esa manera, teniendo presencia y aportando. Entonces a mí, Creator, lo que me va a dar es, primero, presencia. Me hago visible, que estoy aquí, me he Mm. acordado de ti, veo que estás vendiendo y tal. Inclusive con compradores. ¿Has comprado ya? ¿Has cambiado de zona? Es que visitamos una casa hace 2 meses y veo que todavía no compra. ¿Ha pasado algo con la financiación? ¿Necesitas ayuda para conseguir otras ofertas? O sea, y esa es la base de datos dormida. No interactúa. O sea, le damos servicio al que hace la visita con nosotros. Pero el que no hizo la visita se interesó por la casa, pero al final después no vino. Mira, se ha interesado por una casa en tal zona con este precio. ¿Sigue buscando en el lugar? ¿Ha cambiado de preferencia? ¿El presupuesto ha variado? Mm. Imagínate las preguntas que podemos hacer para detectar y generar curiosidad. Porque en realidad, cuando yo te mando un informe, lo que quiero es hacerte pensar. Coño, esto no lo había visto así. Mm, Eh, mm. y cómo es? Lo más Sí. importante, te hice el ejemplo antes, mira, lo más importante para un cliente que vende por su cuenta es lograr segunda visitas con gente que se ha interesado en la vivienda. Y se lo mandas. Y no lo había pensado así. ¿Cómo segunda visitas? Hay cosas que no se entienden, pero es que en una segunda visita el cliente reafirma la propiedad o descarta. Y en una segunda visita posiblemente traiga a alguien más Ujú. a la Porque visita. ya claro, es la toma de decisión Es final. como que, Si claro, quiero tuviste que... sí, sí, si tú vives, si, por hacer el caso, con tu pareja o con quien sea, y vas a tomar la decisión, tú no la tomas solo. Esa segunda visita es vital. Oye, Horacio, por ser, que no quiero extenderme mucho, pero 2 minutos de algo que me gustaría preguntarte más personal, porque sé que en tu metodología pesa mucho lo mental, Sí, y lo estratégico, ¿no? sí. Si pudieses definir ahí en un par de minutos. ¿Cómo empieza el día una gente que sí que capta? Bueno, mira, primero está en la total confianza que tiene y en qué se dice, cómo se habla. Estoy preparado para esto, soy capaz de solventar todos los imprevistos que me encuentre en el día y lo gestionaré desde la presencia, desde la calma y la amabilidad. Eso es lo que yo me digo todos los días. Cuando me levanto, estoy agradecido por la profesión que tengo,
por las oportunidades que se me da, por conocer gente que no me ha visto nunca en la vida y que quizás le pueda cambiar la vida. Porque en realidad cuando sucede la magia, le cambia la vida de las personas y esas personas evidentemente están agradecidos toda la vida. Cómo ha sido el proceso, la claridad que aportaste. Entonces, en el programa yo tengo tres pilares fundamentales. La base de negocio, que ya la conocemos, generación de lead, generación de citas, conversaciones importantes, cierre, presentación de valor. Perfecto. La base de influencia es la experiencia cliente, cómo comunicas y cómo te percibe la gente. Y ahí es donde tienes que trabajar muchísimo, porque ahí es donde entra la generosidad. Y ahí es donde va a entrar la parte de la ley de reciprocidad, entrará la parte de el efecto mariposa, pequeñas acciones que generan un gran resultado al cabo del tiempo. Y ahí encontrarás la sincronicidad. La sincronicidad es cuando de repente una casualidad te une a un negocio, a un cliente, porque uno habló con uno, otro habló con otro, pero estuviste presente. Entonces, si yo trabajo la parte vital, ¿cuál es la parte vital? Y mira, a ver, sal a caminar todos los días antes de empezar. Haz ejercicio, no importa que lo hagas en tu casa y muévete. Activa el cuerpo, duerme bien, come bien, lee, visualiza. Claro, lo que pasa es que, esto lo tengo como algo, yo no lo puedo hacer, todo el mundo lo puede hacer. Y te aseguro que cambia la energía. Vamos a una situación de trabajo de la oficina. Llego a la oficina y me dice la coordinadora o el coordinador, mira Horacio, ¿has llamado a este cliente? Y está enfadado por esto. Y es muy complicado. Si mi energía no es la correcta, ¿qué hago? Lo primero que hago es quejarme. Siempre me pasa lo mismo, mira este cliente y ahora qué le digo y no sé qué, tal. Automáticamente voy a llamar a la defensiva. Pero si mi energía es la correcta, es decir, bueno, mira, vamos a ver de qué manera podemos ayudarle. Hay algo que no tiene resuelto que le está poniendo nervioso. La opinión de un cliente, el enfado de un cliente, la actitud de un cliente jamás te define. Te defines tú. Si tú eres una persona profesional que se ha preparado con honestidad, que da lo mejor de sí, que eres generoso, que eres agradecido, da igual que un cliente se enfade conmigo. Mi actitud siempre va a ser entender razones, mantener la calma y ser amable. Eso no quita que tú no te enfades. Todos los días me enfado. Pero yo sé que el enfado fisiológicamente dura 90 segundos. Luego está en mí que dure más. O que yo me pueda apartar y diga, bueno, a ver, ¿cómo resuelvo esto? ¿Qué depende de mí y en quién me puedo apoyar? Y a partir de aquí, sentarme con el cliente, llamar al cliente, entender sus razones, entender su enfado, empatizar, ver qué le está fallando. Porque muchas veces el cliente está enfadado, descarga en ti porque pasamos a ser los más vulnerables y resulta que el problema lo tiene con la pareja, con el hijo, con el padre, con el vecino. Es un tema que nosotros todavía no controlamos porque no conocemos. No hay motivos para agrandar y echar más gasolina. Y agrando y echo más gasolina cuando mi energía no es correcta. O cuando no he trabajado recuperar la energía correcta. Porque hay gente que por carácter, ¡bum!, explota. Y es necesario que explote porque si no, arde Troya, ¿no? Es Son necesario, bueno, una cafetera, sí, 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 claro, la válvula déjala que de explote. escape. Es Te, te- necesario que explote, pero tiene que recuperar rápido la energía y ahí es donde tenemos que trabajar. Te voy a hilar, Horacio, porque Sí, no lo iba a introducir, pero la pregunta de Ania me parece que es súper interesante.
porque Bien. además A es ver, algo que que no la veo. ¿Está en el nos chat? preguntamos nosotros mismos como desarrolladores de inteligencia artificial para agentes Bien. inmobiliarios. Y Ania nos dice, con el avance de la inteligencia artificial y la automatización, qué habilidades considera que seguirán diferenciando a un agente inmobiliario de éxito durante los próximos 5 años? Y luego añade un poco comportamientos o habilidades que considera que un agente debe fortalecer para seguir siendo una opción elegida, ¿no? Y no convertirse en un simple intermediario, ¿no? Lo comenta un poco en base al auge de la inteligencia artificial, que evidentemente, Ania, no solo lo tienen los propietarios, es que tú también como agencia, teniendo Creator o todas las herramientas que hay, lo vas a tener. Pero la pregunta, el fondo, me gusta mucho. Porque es verdad que las IAs van a acabar hablando con IAs, que de hecho ya sucede. ¿Y qué pasa con los humanos? ¿Tú cómo lo ves, Horacio? A ver si lo puedes resumir ahí en 1 o 2 Bueno, minutos. lo he trabajado mucho porque es lo primero que me he preguntado. A ver, digo, a ver, vamos a pasos agigantados. La IA nos pasa por encima. He hecho un informe de qué tipos de IA puedo incorporar en mi negocio inmobiliario en los próximos 5 años y me ha sacado 15 Ujú, tipos de IA, 15 tipos de IA que puedo incorporar en mi negocio. Pero en ese denominador común de ayudar y de ser un gestor, un asesor virtual, alguien que acompaña la parte operativa, el agente va a ser insustituible en la generación de confianza, va a ser insustituible en la lectura emocional, en gestionar las situaciones y las conversaciones difíciles. Eso ocurre en un momento, que puede ser en una visita con un cliente comprador, puede ser en el cierre o en la presentación de una oferta, puede ser firmando la compraventa en las arras que algo se complete. ¿Qué va a hacer? ¿Va a agarrar el robot? No, eso va a ser insustituible, la parte del criterio. Claro, criterio desde la formación. Si nosotros no somos capaces de formarnos, de estar capacitados y lo más importante, la inteligencia relacional. Ahí es donde tenemos que ser expertos. Inteligencia relacional, porque es donde realmente vamos a crear los vínculos de confianza, vamos a acompañar. La relación humana va a ser la que va a ser insustituible. Y si yo a la relación humana me hago experto en comunicación, en lenguaje corporal, en estar atento, en la escucha activa, pero desde la presencia, desde la conciencia. Mira, la escucha activa no es prestar atención. La escucha activa es no interrumpir al cliente y no estar pensando en la siguiente pregunta que le vas a hacer mientras el cliente está hablando. La escucha activa es como si estuvieras tú sordo y le estás leyendo los labios al cliente. Entonces, no vas a estar pendiente de, uy, lo que le voy a decir, uy, lo que le está pasando. Ese es el gran error que tenemos cuando queremos practicar una escucha activa. La escucha activa es desde la conciencia y desde el presente. Entonces, la diferencia ¿dónde va a estar? En ser presentes, en ser coherentes, en tener criterio, en ser humanos, en ser honestos, en ser generosos. Ahí es donde nosotros realmente vamos a ganar. Si a eso le sumamos la capacitación, que cada vez tenemos mayor información para que cuando un cliente se apoye en la IA, no me sustituya. Que yo le pueda dar criterio, le pueda dar lógica y le pueda dar aplicación. Es que yo tengo que estar preparado para dar aplicación lo que una IA me da. Porque ya vienen con el informe en la mano. Es que yo he tenido clientes en las semanas anteriores y en firmas que hemos tenido en junio, que el cliente viene a la visita y viene con el resumen de lo que le dio la IA. En la mano, impreso. Porque vio que la propiedad tenía una afección y eso le preocupó, buscó afección y la IA le sacó una tesis que, claro, cuando tú no tienes formación y solamente tienes información, entras en pánico. ¿Qué pasa con Google cuando yo sentí un síntoma y pongo el síntoma y Sí, tenías todas las muerte enfermedades? en 48 horas. Perfecto, perfecto. Pero ¿quién aplica? ¿Quién da criterio a eso?
El médico. Ujú, un facultativo. Al final pasa con todo, ¿verdad, El Horacio? Yo médico. también Somos los coincido. médicos. Somos los médicos. Somos los Soy los médicos. médicos. Entonces, eh, nada nos va a sustituir. Ujú. Quizá incluso al final todo será, esto es un poco de lucubrar, pero la verdad es que lo que acabas de preguntar, Ania, da para las próximas 8 horas de conversación mínimo y de disertación Sí, sobre a dónde vamos, en qué nos vamos a convertir y también las diferencias entre nosotros, que vamos a ser una generación de transición y con una infancia en la que la IA ni Internet, en mi caso, existía, que aquí llamábamos a un fijo para quedar con los amigos y a las 7 si ese amigo no estaba, pues no se le podía llamar. En todo caso, ibas corriendo hasta el portal de su casa a tocarle a ver si su madre contestaba y sabías dónde estaba. A las generaciones que vienen, que sí que van a ser realmente, van a tener la IA como algo normal y no sé. Yo creo que al final convivirá todo. Ya veremos qué dice el futuro. Quizá planteemos otro webinar sobre esto. Y yo quisiera agradecer a Horacio su generosidad, ya que lo ha dicho, lo ha practicado en este webinar con nosotros por tu tiempo. Espero sobre todo coincidir en Tenerife contigo pronto. Y sí, oye, sí, por favor. si quieres, el último minuto es tuyo, si quieres aportar algo más antes de despedir a la audiencia. Bueno, aquí en este punto es importante que nosotros tengamos una presencia útil y confiable, en donde siempre la actitud debe ser el aporte, porque es lo que amansa las fieras. Cuando tu actitud es que no se ve como una amenaza, evidentemente la gente baja los brazos y la comunicación pasa a ser más fluida. Entonces, creo que tenemos que hacer un gran ejercicio de relaciones humanas, formarnos en relaciones humanas, trabajar esa inteligencia relacional. Tenemos que aprender a comunicar mejor. ¿Pero por qué? Porque lo ves en la generación Z. No saben establecer una conversación. Yo tengo hijos Ujú. adolescentes. No saben establecer una conversación. Todo es a través de WhatsApp, móvil y chat. ¿Entiendes? Dile tú a un agente de generación Z que llame por teléfono en frío. Lo matas en vida. Cierto, cierto, Lo ¿eh? matas en vida. Cierto. En cambio, dale las herramientas para que el primer contacto, la primer ficha sea creator y sea recursos tecnológicos y va a estar feliz. Ujú. Entonces, aprende también cómo comunicas según el cliente que tengas. No le mandes un dossier interactivo a una persona de 60 años. No porque no sea actual, yo tengo 60 años, pero estoy permanentemente actualizado, estoy viendo lo que viene y a mí me emociona esto. Pero claro, yo no nací, no soy tecnológico. No nací con la tecnología ya puesta. Los pequeñitos ahora nacen con el móvil y la tablet en la mano. Nosotros tuvimos que adaptarnos a todos los cambios y a los procesos. Entonces, tenemos una gran ventaja, que conocemos el pasado y sabemos cómo llegar a la gente según el perfil que tengamos delante. Pero también tenemos que tener en cuenta que cada vez va a ser todo más tecnológico. Ahí estaba viendo una pregunta en el chat donde dice, ¿qué recomendaría un agente inmobiliario extranjero que cuenta con que llega al mercado español sin una red de contacto? ¿Cómo puede construir credibilidad? Bueno, mira, a ver, En un minuto, Horacio, porque tenemos sí, que cortar, hay, sí, hay sí, media, y sí, de hecho le he dicho a Anja que le contestaremos por email, pero sí. bueno, ya que la has leído, Entonces, no, contéstale, pero no sí, podemos. Mira, a brevemente. ver, Vale. lo más importante es ser proactivo y hacerse visible. Es lógico que no tenga la red de contactos que tiene ya una persona que vive durante años, pero él puede empezar a alimentar esa base de datos. Y te puedo asegurar que si es muy proactivo y tiene un sistema y tiene un modelo, en una semana puede tener 20 personas nuevas en su base de datos. En una semana, en 7 días, 3 por día, 3 por día.
con prospecciones, visitando el barrio, presentándose en los comercios de la zona, haciendo mucho trabajo de redes sociales, estar en línea. Y cuando quieres acordar, en 4 semanas, imagínate, ya tienes 100 personas. Entonces, es una cuestión de la parte de esa pequeña acción, el efecto mariposa. Esa pequeña acción, el interés compuesto, esa pequeña acción te va a ir llevando a ir generando una base. ¿Pero por qué? Porque eso le va a dar la opción de poder charlar, de poder conversar, de darse a conocer, de medirse. Tenemos que aprender a medirnos. ¿Qué me funciona? ¿Qué no me funciona? ¿Dónde tengo que prepararme mejor? Tengo que entender la idiosincrasia de la gente que vive aquí, porque claro, la gente que viene de Europa, igual allí ni se le ocurre parar a alguien por la calle y preguntarle algo. Entonces, hay que romper esas barreras. Entiéndele eso. Imagínate aquí en Canarias que no puede hablar con que la gente se enrolla a hablar con cualquiera que no te conoce de nada. Pero porque la gente es muy abierta, tiene un carácter muy Mm, latino, entonces te da más opción. Pero yo he tenido agentes que vienen, pues yo qué sé, de Alemania o vienen de. Y dice, ¿cómo voy a parar a una persona por la calle? mm. No lo entienden. Entonces, primero, entender dónde vives, cómo es la gente, cómo es la idiosincrasia y a partir de allí empezar a incorporar recursos y herramientas para alimentar tu base de negocio. Esa persona en un mes, si lo hace todos los días, le cambió el negocio. Y te estoy hablando de un mes. Pide Pues referencia, Horacio, pide si te ayuda. parece, lo dejamos con esto, porque así ya cumplimos con el tiempo prometido. Gracias de Claro. nuevo por tu tiempo y espero que nos veamos pronto No, yo personalmente. encantado, gracias por este momento, la verdad que ha sido muy bien, aparte a mí me apasiona toda esta parte de descifrar y ver cómo podemos ser más productivos, cómo podemos ser más asertivos, cómo podemos tener siempre la batería llena de buena energía. Y eso es lo que nos hace mejores profesionales. Se nota y espero que todos nos llevemos unas píldoras ahí o algo para aplicar el lunes enseguida en Yo a nuestra disposición. agencia. Lo que sí me gustaría es que en la web puedan encontrar toda mi información. No sé si la pueden compartir, es hazlobrillar.com. Lo ¿La puedo enviaremos porque enviar? vamos a enviar la grabación, así que Vale. lo que quieras, Horacio, nos lo Yo pones te lo paso y luego lo para que la gente compartimos. pueda encontrarme y yo encantado inclusive de charlar o hacer un meet con alguien que tenga una duda. Yo no tengo problemas. Perfecto, pues así quedamos. Muchísimas gracias a todos, gracias por estar con nosotros. Nos veremos el 1 de julio en otro webinar con Café Inmobiliario, en este caso con Ignacio Castillo. Y a todos los que habéis participado en este webinar os enviaremos los hitos de la presentación de Horacio junto con estos datos de contacto que nos pasará él, junto con el vídeo de la grabación completa. Hasta entonces, un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente. Chao.